Bueno, muchas gracias a todos también, a cada uno por acercarse a este momentito. Nos presentamos, mi nombre es Emiliano, soy oriundo aquí de Santa Fe, actualmente estoy viviendo en San Carlos Norte, una localidad aquí cercana. Pertenecemos junto con Nicolás. Nico, te presentaste, sí. Bueno, yo soy Nicolás Perote, espérate que me siente. Bueno, un poco también pertenecemos al área política y sociedad de la pastoral social. Bueno, en líneas generales, junto con Meli, también nuestra compañera del área que hoy no ha podido estar. Bueno, preparamos un poco este encuentro. La idea es comentar ahora algunas cuestiones, primero vinculada con, bueno, un poco mensajes de la iglesia, la Fratelli Tutti, comentarios, reflexiones de Francisco, y después a partir de ahí hacer un poco algunas herramientas más prácticas, ¿sí? Para tener en cuenta también como católicos, pero como ciudadanos a la hora de vivir este proceso electoral, ¿no es cierto? Así que bueno, un poco la idea es también a partir de nuestras experiencias y de experiencias también de procesos electorales anteriores, poner un poco de valor todo este camino que viene teniendo la Iglesia en su vínculo con la política y con la sociedad, y bueno, a partir de ahí poder ir haciendo también una linda charla entre los que estamos hoy acá. Bueno, así que esto, le damos la bienvenida, este es un espacio sumamente artesanal, digamos, donde venimos a proponer unas líneas para poder pensar, problematizar, discutir. Soy profe de filosofía en mi caso, así que me encantan las preguntas más que las respuestas. Así que espero que sea un espacio también de abundante pregunta para que nos podamos llevar y seguir pensando. Esa es un poco la propuesta de este encuentro. Lo vamos a dividir en dos grandes bloques. Un primer bloque vamos a intentar hacer una pequeña contextualización, comillas, teórica, proponer un par de nociones que nos permitan contextualizar la problemática de la cuestión del voto, algunas cuestiones sobre la democracia, sobre la política, la mejor política, como la nombra Francisco también, alguna cuestión ligada a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y después la idea de un segundo bloque a modo de caja de herramientas, quizás con cuestiones mucho más operativas y prácticas que nos sirvan para el discernimiento del ejercicio del voto. Entonces, si les parece, para comenzar, nos parecía oportuno, nos parecía interesante poder traer a Francisco y poder introducir este momento de búsquedas en común con un pequeño fragmento. Me voy a tomar el atrevimiento de leer el punto 176 de Fratelli Tutti. Para muchos, la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás de ese hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Punto 176. La idea es que nos quedemos un poco con esta pregunta, que nos quedemos con esta, o al menos esta inquietud de Francisco. ¿Es posible concebir la organización social, la búsqueda del bien común, la construcción de los lazos sociales al margen de la política? Digo, nombra dos cuestiones que hoy están totalmente puestas sobre el tapete, que ya no se disimulan. Porque antes decíamos, bueno, la propaganda al menos solapaba los mensajes, hablábamos de mensajes subliminales, leíamos cosas donde no estaban. Hoy ya no se disimula más. Hoy hay una fuerte pugna de la economía por tomar el lugar de la política. De hecho, hoy cuando escuchamos proyectos políticos, escuchamos netamente proyectos económicos. Entonces, ¿cómo va cooptando el debate político la cuestión meramente económica? La discusión solamente pasa por la cuestión salarial, pareciera, pero muchas veces tenemos esa muletilla, o por proyectos ideológicos que intentan socavar el valor de la democracia. Entonces, empezamos a escuchar discursos que nos retrotraen a otros momentos, a otras épocas históricas, y que ya no se disimulan, sino que también se exponen directamente en plena luz del día
24 horas, 7 días de la semana, en los medios de comunicación, en la discusión social. Por eso nos parece importante, perdón, está justo el pizarrón, la próxima lo hacemos con PowerPoint, pero nos parecía interesante poder empezar a pensar algunas cuestiones que tienen que ver con el fundamento o la fundación de esta idea de la política, que si nos ponemos en modo historiadores, encontramos estos primeros ejercicios de la política allá en la antigua Grecia, cuando nos hablaban de polis. Después lo discutimos porque decimos, che, pero en la polis no todos tenían lugares, las mujeres quedaban relegadas, los niños también, accedía un cierto sector, bueno, pero desde ahí el concepto se va enriqueciendo y se va discutiendo a lo largo de la historia. A la par de la polis, de la política, hay otro concepto que a nosotros nos parece fundamental traer al debate y que muchas veces los resignamos. Quienes estamos en el campo de las ciencias sociales es un concepto al que si nos referimos prácticamente es como estar sosteniendo una mala palabra hoy en el campo de las ciencias sociales, que es el concepto de persona. Hoy hablar de persona en el ámbito académico, en el ámbito político, pareciera ser una cosa extravagante. Hoy hemos renunciado al concepto de persona con la potencia que tiene el concepto de persona, desplazándolo por el concepto de sujeto. Entonces ya no hablamos más de persona, hablamos de sujetos. Sujeto de leyes, sujeto de derechos, quienes estudiaron o pasaron por algún profesorado, sujetos de la educación. Estamos el sujeto también de políticas económicas, etc. Nos parece interesante comenzar trayendo la centralidad del concepto de persona. ¿Por qué el concepto de persona? Porque hablar de persona nos habla necesariamente de una integralidad. Cuando hablamos de persona, inmediatamente hablamos de unidad. Mientras el sujeto se vacía, se desarma y se sacrifica a ser sujetado por algo externo, la persona no queda atada a algo, sino que está consigo mismo. La persona es una unidad, se sostiene por sí misma, no necesita la sujeción. Otra cosa es que después la persona esté filiada institucionalmente a distintas instituciones que necesitamos para el desarrollo de la persona. Como por ejemplo, la primera institución, la familia. Es otra cosa, porque ya el fundamento de la persona no es lo que lo ata, sino que es lo que lo constituye. Entonces hablamos de una unidad, de una integralidad. Una integralidad y una unidad que reconocemos tiene distintas dimensiones. Y acá vamos con la definición del manual, que la deben haber escuchado. Bio, psico, social, espiritual. Y algunos teólogos, algunos que hacen algo también de filosofía, algunos que buscan en la ciencia social, también le agregan otra más, lo cultural. Ya lo dejan de presuponer dentro de lo social, sino que entienden que la cultura también es algo que nos atraviesa y necesitamos sumarlo. Esa es una discusión académica. Lo ponemos nomás a modo de título para completar. ¿Por qué traemos esta definición que pareciera una obviedad? Porque lo obvio dejó de ser. Lo obvio ya no rige más, ¿sí? Y lo traemos para rescatar esto. No, miren que hay dos colores, es una cosa de locos. Lo traemos porque queremos destacar la cuestión social. Queremos traer la centralidad de lo social, ya no como una mera opción, sino como un constitutivo de la persona. La persona no se puede desarrollar en sí misma por fuera de la cuestión social. Por eso la cuestión social es fundante. Y por eso es que esta cuestión social implique la pregunta por la organización y
y la pregunta por la participación. ¿Y por qué hacemos todo este rodeo? Porque la pregunta que inmediatamente todos nos formulan y se formulan es ¿y por qué la Iglesia se tiene que meter a discutir las cuestiones sociales? ¿Por qué la Iglesia se tiene que meter a discutir las cuestiones políticas? ¿Qué hace la Iglesia opinando sobre eso? Bueno, claro, muchos se olvidan que quienes estamos dentro de la Iglesia también somos ciudadanos, ¿no? Y que como ciudadanos también estamos adheridos todos a la misma Constitución. Pero bueno, eso ya es como un paréntesis, así, un dato de color que algunos se olvidan, pero con esto lo que queremos remarcar es no solo sobre la necesidad de decir algo sobre la cuestión social, sino sobre la obligación de decir algo sobre la cuestión social, y no solo sobre decir, sino también sobre hacer. Esto nos devuelve entonces la responsabilidad. Intervenir en el debate público, político y social no es solo una opción, una sensibilidad, sino que es, en el fondo, responder a nuestro ser personas, desplegar la potencialidad de realizarnos como personas. Por eso es una responsabilidad. Por eso no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando vemos el atropello que sufren nuestros hermanos. Por ejemplo, no nos podemos quedar de brazos cruzados, estamos justo en la casa de la pastoral carcelaria. Claro, no nos da lo mismo que nuestros hermanos encarcelados sean tratados como animales y no como personas. No podemos quedar indiferentes. No nos da lo mismo que alrededor del 50% de los niños de nuestra patria tengan un estómago que les hace ruido porque tienen hambre. No nos puede dar lo mismo que el número de femicidios no descienda. No nos puede dar lo mismo que se cometa un femicidio. Pero vieron que como empezamos a naturalizar, como que bueno, hay que bajar el índice. No tiene que haber, digamos. Está mal, no puede pasar. Entonces, de ahí la responsabilidad y el compromiso con la cuestión social que queremos enmarcar. ¿Y por qué todo este rodeo así pesado, aburrido, teórico? Para demostrar que nuestra identidad plena como católicos también nos compromete a la organización y a la participación en la vida social. Y eso lo podemos encontrar un poquito más desplegado, si alguno quisiese profundizar, vamos a decir 2 o 3 cositas nomás sobre esto. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Evangelio. Tendrá sus fundamentos en el Evangelio cuando nosotros vemos la misma praxis de Jesús. La praxis de Jesús es una praxis que anuncia un reino que vendrá, que instaura un reino que está haciendo. La praxis de Jesús es una praxis de denuncia contra todo aquello que altera el orden propuesto por Dios, todo aquello que altera la dignidad de la persona humana. Pero también la praxis de Jesús es una praxis que transforma. Jesús ve que el pueblo tiene hambre y les enseña, reza con ellos, pero también exige que le demos de comer. Entonces, es una praxis que abraza la integralidad de la persona. Y de ahí que nosotros tomamos este fundamento evangélico para decir, bueno, también nosotros tenemos que comprometernos con la integralidad de la persona. También a nosotros nos compete organizarnos y participar. Otra serie de fundamentos la podemos encontrar en el magisterio de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia. Si nos vamos al compendio de la doctrina social de la Iglesia nos presenta una serie de cuestiones respecto a la vida política. La Iglesia intenta sistematizar el pensamiento sobre la cuestión social
Y hay una cosa muy interesante que pasa acá, que la Iglesia entiende que la cuestión social es todo el tiempo cambiante. O sea, sí, podríamos hacer un ejercicio de intentar definir qué es la cuestión social, y bueno, ni Castel lo pudo hacer con un tomo así grandote, si alguno quiere ir a leer. Entonces, entiende que es muy complejo. ¿Pero por qué? Porque lo social está en permanente cambio. Entonces la Iglesia nos propone, en vez de definir qué es lo social, nos propone una serie de principios que nos permiten leer qué es lo social. Entonces, siempre nos gusta, vamos a poner acá cuestión social, así que vamos a ordenar. Nos regala una especie, vamos a hacerle ahí el dibujito que queda más lindo. Nos regala unos lentes para poder mirar y leer la cuestión social, que son los principios. Los principios. Y ahí tenemos una serie de principios. Vamos a simplemente enumerarlos y detenernos en un par. El principio del bien común, el principio de participación, el principio de subsidiariedad. La próxima, esto aparece en un PowerPoint, ¿sí? El destino universal de los bienes. Y la solidaridad. Enunciamos algunos. Después podemos encontrar otros más. Yo acá me anoté porque quiero que hagamos unos subrayados. De estos principios me gustaría que destaquemos un par, como para enunciar un poquito de qué se trata, y me gustaría que nos podamos detener en este primero, que es el principio del bien común, para el cual me propongo leerles una pequeña cita. Después, si alguno quiere ahondar, quiere revisar y demás, este documento está en la página del Vaticano. Uno entra a www.vatican.va, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, está completo y gratuito ahí adentro, y es interesante poder ir a revisarlo. Simplemente quiero traer este principio, este bien común, quiero mostrarles algo y leerles muy poquito. Dice así: de la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva en primer lugar el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Entonces, el bien común, no solo como la igualdad, sino el bien común entendido como la posibilidad de desarrollar el sentido de la propia vida. No consiste el bien común en la simple suma de los bienes particulares de cada uno en el cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno, es y permanece común, porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas al futuro. Un bien común que no es la mera suma de los bienes particulares, sino que es algo que a su vez es nuestro, pero que también nos excede, que es de todos. El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad. Ninguno está exento de colaborar, según las propias capacidades, en su consecución y desarrollo. Y por último, para destacar el bien común, pensando en la comunidad política, dice el compendio: la responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado. Porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. El bien común como una tarea que también le toca garantizar al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. Estamos intentando pensar criterios para discernir el voto, criterios para discernir en nuestro acto de ir a sufragar. Bueno, el bien común es la razón de ser de toda autoridad política.
un criterio. Después vamos a intentar enumerarlos, pero cada uno intuyo que va haciendo síntesis, digo, en este sentido. Bien común, la razón de ser de toda autoridad política. ¿Qué lugar ocupa el bien común en la propuesta de tal o cual candidato? ¿Cómo se entiende lo común en el aparato de tal o cual candidato? ¿Qué es lo común? ¿Cómo se define la comunidad? ¿Quiénes están dentro de lo común y quiénes están por fuera de lo común en tal o cual propuesta? Bueno, un pequeño criterio para discernir. Pequeño. Otro de los puntos que aparecen muy fuerte es el de la participación dentro del compendio. La participación. La participación es una consecuencia de la subsidiariedad, que se expresa en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. Es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsables y con vista al bien común. Deber que todos tienen que cumplir responsablemente en vistas al bien común. Otro criterio. La participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social. No puede ser restringida, se puede dar en distintos lugares. Muchas veces es un error muy común entender que la participación solamente se da en las formas políticas tradicionales que conocemos, que tienen que ver con la animación de la vida democrática de un pueblo. Digo, pero participar política, si entendemos que política es la intervención en el campo de lo público, la intervención en el campo del lazo social, digo, vaya si no, es hacer política, participar en un club, intervenir en una cooperativa, fomentar la organización barrial, intervenir en un centro de Cáritas, un docente que se para frente a un curso. Ahí empezamos a entender que la política también nos excede, porque es intervenir en el entre nos, es fomentar y construir el nosotros. Bueno, Ani. Para pensarlo. Último punto. La participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores garantías de la permanencia de la democracia. Solamente permanece y se cualifica la democracia en tanto participamos. Si no participamos, la democracia pierde y se debilita. Ya lo vamos a charlar un poquito más, pero en el documento que compartíamos como Pastoral Social decíamos, cada voto impacta en la construcción de lo común y lo colectivo. No es indiferente cada uno de los votos. Todas las voces tienen que ayudar a fortalecer la democracia. El último punto con el que termina la participación en el compendio dice: la participación puede lograrse en todas las relaciones posibles entre el ciudadano y las instituciones. Para ello se debe prestar atención a los contextos históricos y sociales en los que la participación debería actuarse verdaderamente. Contextos históricos y culturales. Hoy, que está tan discutida la democracia, ¿no convendría hacer un verdadero ejercicio de discernimiento histórico para pensar otras formas que no sean la democracia? Hoy miramos para atrás y decimos, bueno, tendremos que pensar una monarquía de hace cuántos siglos atrás. Hoy podemos pensar en un gobierno de facto. Hoy podemos pensar, no, creemos en el valor de la democracia. Ahora, si la queremos, la tenemos que cuidar. Si la queremos, la tenemos que cualificar. Y la forma de cualificarla es participando. Por eso nos pareció importante al menos comenzar
o traer a la discusión algunos de estos elementos que propone el compendio, porque me parece que hacen a mostrarnos esto de que la participación no es una mera opción, sino que hace a la identidad misma nuestra, hace al desarrollo personal. Es muy triste o duele ver este intento de vaciamiento que está sufriendo también la democracia. Y como lo dice Francisco, muchas veces es un vaciamiento que tiene un porqué, digamos. Porque detrás de ese vaciamiento hay desencantos, hay índices altísimos de pobreza e indigencia que nos duelen, hay distintas crisis que no solo son económicas. Sin embargo, entendemos que sigue siendo una forma válida de gobierno. Bueno, ahora, es válida en tanto todos participamos y todos la legitimamos mediante la participación y la construcción activa. Y por último le podríamos agregar un plus, esto sí que no está en el compendio, este es un plus total que hacíamos, nos tomamos la atribución. De sumar a los principios, tenemos los principios de la doctrina social, pero no podemos dejar de lado los principios Francisco, le pusimos nombre de principios Francisco. Acá, principios Francisco, bueno, en el despacho. Los principios de Francisco, que son estos 4 principios que Francisco enumera en Evangelii Gaudium, allá cuando él propone su proyecto pastoral para la iglesia, para la renovación, la conversión misionera de la iglesia. Son los 4 principios que él dice en los que se funda la paz social, la amistad social y la construcción de un pueblo. ¿Por qué queremos traer esos 4 principios? Porque entendemos que también son un muy buen eje de discernimiento a la hora de pensar nuestra participación en la construcción de la democracia. 4 principios. La unidad, 4 principios totalmente contraculturales, perdón que lo representemos en ese momento. La unidad prevalece sobre el conflicto. Ya ese es el despelote. La unidad que prevalece sobre el conflicto. ¿Qué nos une? La dignidad de ser humanos. Hermanos todos, dice Francisco Fratelli Tutti. Y cuando habla de ser hermanos todos, él dice, fantástico, con los hermanos todos nos peleamos, todos nos enojamos alguna vez. Sin embargo, por el más enojo que nos tengamos, por más que nos dejemos de hablar, seguimos siendo hermanos. Hay un lazo de fraternidad que nos une. Bueno, la unidad, la dignidad de la persona, la unidad que prevalece el conflicto. Y a su vez también esto nos saca de esta ilusión superficial de la negación total del conflicto, ¿no? Nos saca de la obligación a ser felices, de la obligación a estar todo bien. Digo, en filosofía somos un poquito más drásticos y decimos nacemos llorando, digamos. Y un síntoma de nacer bien es llorar. Entonces, ánimo, digamos, el sufrimiento también está. Ahora, el conflicto no es el eje, sino que la unidad es lo que nos termina formando o determinando. Una unidad que se da en el plano, dice Francisco, de una diversidad reconciliada. Habría que explicarle qué es diversidad reconciliada, pero es fantástico, digamos, pensar la idea de una diversidad reconciliada. Unidad que prevalece al conflicto. El tiempo superior al espacio. La idea de preocuparnos más de desencadenar proyectos, que la mera preocupación por ocupar espacios. Digo, miren si ahí no hay otro criterio. Bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proceso que tal o cual candidato viene a despertar? ¿Cuál es el proyecto de acá a largo plazo? ¿Hay proyecto a largo plazo? ¿O hay inmediatez? ¿Estas propuestas reflejan un trabajo serio de proyección hacia un futuro? ¿Hay un horizonte con el cual se van a determinar las políticas públicas? ¿O hay parches que tapar y esa es la propuesta inmediatista, digamos, para pensarlo? El tiempo superior al espacio. Otro de los principios, el todo es mayor
a la mera suma de las partes. Claro, y acá los psicólogos que están con la Gestalt, esto les vuela la cabeza, pero acá Francisco viene a proponer esta idea del todo es más que la mera suma de las partes, esta idea del todo que conforma o plantea un poliedro donde, claro, en este todos, de la mano de la unidad que prevalece el conflicto, nadie se puede quedar afuera, nadie se puede quedar al margen. Y también está bueno como criterio para empezar a discutir la cuestión del voto. ¿Quiénes se quedan afuera de tal o cual proyecto político? ¿Y quiénes no están nombrados en este proyecto? ¿Quiénes son invisibilizados dentro de tal o cual propuesta política? ¿De quién se olvidaron cuando mencionaron tal o cual proyecto? Quería leer una cita, no lo voy a encontrar, siempre suele pasar. Bueno, no importa. Acá. Y en este modelo del todo, dice Francisco, claro, es difícil explicarlo, entonces va a usar las matemáticas. Dice, el modelo no es la esfera, es el poliedro. En la esfera buscamos una uniformidad. Todos los puntos son equidistantes al mismo centro, entonces hay igualitarismo. El modelo es el poliedro. En el poliedro cada punto está equidistante a la manera que puede y quiere, pero todos somos uno. Bueno, esta idea de pensar el todo como aquello que nos abraza. Y por último, el criterio quizás más fuerte o más contracultural de todos, porque si decíamos que persona era una mala palabra en las ciencias sociales, ahora vamos a traer a las malas palabras, pero peor de las peores en el campo de las ciencias sociales, que es el concepto realidad. Francisco va a terminar diciendo que la realidad es superior a la idea. Claro, un despelote epistemológico para cualquiera que hace ciencias sociales. Claro, la realidad es superior a la idea. La panza del pibe que tiene hambre la podemos dibujar como querramos, pero cuando ya empezamos con esta idea de que la realidad es una construcción de sentido, que hay una panza que hace ruido. ¿Podemos construir un marco epistemológico para justificar y tranquilizar la conciencia? Podemos, pero la panza sigue haciendo ruido. En el rostro de una madre que sufre violencia dentro de una casa, y no le podemos explicar que lo que le está pasando en realidad es una construcción de sentido contracultural que tiene sus raíces. No, la realidad se impone. Hay un hermano, una hermana que está sufriendo. Entonces, ¿cuánto de realidad efectiva hay en los proyectos de tal o cual candidato? ¿Cuánto hay de pensar un proyecto con los pies en el barro? Porque dice Francisco, no hay que renunciar a las ideas. No. Pero las ideas son abstracciones muchas veces hechas en un escritorio. Bueno, ¿cuánto de barro hay en los proyectos a los cuales vamos a ponderar dentro de muy poquito? ¿Cuánto hay de calle? ¿Cuánto hay de caminar con la gente? ¿Cuánto hay de construir comunitariamente? ¿O cuánto hay de mera idea vacía y abstracta? Bueno, al menos una sumatoria de cosas que ya nos van abriendo como un abanico de preguntas que pueden aparecer. Todavía un éxito porque todavía no veo tanta gente dormida, digamos. Entonces esto es muy bueno. Pero al menos, digo, como para ubicarnos o situarnos, me parece que es importante destacar algunos de estos conceptos, digo, en el subrayado. Concepto de persona, unidad, integralidad, responsabilidad. La idea de los principios como una forma de leer la cuestión social. Bueno, al menos desplegamos un abanico, me parece que nos ayuda a situarnos. Yo voy a tomar mate. Tomar mate, bueno, y ahora vamos mechando, porque todo esto, toda esta cuestión teórica muy linda tiene muchas bajadas a la práctica, que por ahí son bastante concretas, y bueno, que es un poco la idea de la segunda parte de este tallercito de hoy. Y en ese sentido... ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. ¿Estamos? Igual ahora con mi parte lo vamos haciendo un poco más ida y vuelta.
y con intervenciones y todo. Yo lo primero que por ahí quería resaltar es la cuestión del proceso. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que en todo lo que nosotros venimos hablando desde la pastoral, nosotros hablamos de proceso electoral, ¿sí? No hablamos de elecciones. ¿Por qué? Porque la elección por ahí tenemos la elección concreta. Vamos a tener las elecciones concretas, los domingos concretos, ¿sí? Los resultados concretos, y si nosotros lo hablamos como elección, es una elección que tiene horario de inicio, horario de finalización, resultados y punto. Y en la cuestión social esto no es tan lineal porque estamos viendo una foto cuando nos estamos perdiendo la película. Digamos que tiene todo esto que ver con el proceso. ¿Por qué? Porque esas elecciones van a ser parte de un proceso electoral que va a empezar mucho antes del cronograma electoral mismo, si queremos ir a lo concreto de lo político, y va a continuar, va a seguir teniendo resultados y consecuencias mucho después, sí, que finalizan incluso los resultados y que incluso son electos los gobernantes, representantes de turno, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, esta primera cuestión, digamos, es una cuestión lingüística de entender esto de procesos electorales, ¿sí? Y no de elecciones individuales. Ahora, yendo un poco más a lo concreto, hago una pregunta. ¿Hay alguien que no tenga domicilio en la ciudad de Santa Fe? Yo. Bien, ¿de dónde son? Así muy rápido, ¿ya? No, en Mendoza. Ajá, Yo tengo domicilio en Buenos Aires. en Buenos Aires. Yo tengo domicilio en Santa Fe, pero resido en Arroyo Villas. Bueno, claro, pero estamos bien. Sí, En Felicia. Felicia también. Esperanza. En Esperanza, bueno, bien. Estamos medio ahí un poco, bueno, sacando acá, seguimos dentro de la provincia. Bueno, nosotros ahí vamos a tener, primera cuestión, digamos, de cómo bajamos esto a lo práctico. Primero, las instancias de participación que nosotros venimos hablando, como bien lo remarcaba el EMI, no se reducen a la participación electoral. Ahora, la participación electoral es ineludible en esto de entendernos como ciudadanos comprometidos en el marco de estos procesos electorales. O sea, no termina en el domingo de la elección. Ahora, no podemos pasar como sin más, digamos, un domingo electoral, porque justamente estaríamos tirando por la ventana todo esto que venimos hablando del compromiso, del deber, de la participación, de todos los principios y de muchas cuestiones más. Entonces, sí, primera cuestión es importantísima tener en cuenta en todo esto, es dentro de estos procesos electorales tratar de tener medianamente marcado y agendado, ¿sí?, cuáles son los domingos que nosotros vamos a tener elecciones en el territorio en el cual estemos, ¿sí? Y así un poco esta pregunta, porque según la provincia van a ser distintos tanto los sistemas electorales como las fechas electorales, ¿sí?, según el sistema federal en el que estamos. Entonces, para Santa Fe nosotros vamos a tener definido ya 4/5 fechas de elecciones, ¿sí? Porque nosotros estamos con un sistema electoral en el cual tenemos primarias obligatorias, ¿sí?, en el cual vamos a elegir de alguna manera cuáles van a ser los candidatos que van a ir a las elecciones generales. Y acá tenemos una primera cuestión, porque primero, las primarias son obligatorias, ¿sí? Esta cuestión, digamos, que se habla mucho desde lo social, son obligatorias o no, son menos importantes, no, para nada son menos importantes, porque según los resultados de la primaria va a depender los candidatos que llegan a las generales. Entonces, quizás hasta son más importantes, porque si hay candidatos muy buenos, con muchos valores, pero no pasaron las primarias, ahí se queda su camino electoral y directamente ni siquiera llegan a competir en las generales, y tiene un impacto justamente colectivo muy grande el resultado de la primaria en las generales y en los resultados electorales finales. Entonces, acá ya vamos entrando en algunas cuestiones muy concretas. Otra particularidad que nosotros tenemos es que la fecha de las elecciones, si bien hay un cierto marco un poco constitucional y legal, según de dónde estemos hablando, las fechas las van a elegir los gobernantes. Entonces, si las fechas están unificadas o no, provinciales con nacionales, van a ser cuestiones que lo van a terminar definiendo en sí los poderes ejecutivos de turno de los distintos, digamos, gobiernos. Entonces ahí también tenemos que estar atentos en los años electorales cuáles son esas fechas, ¿sí? Y bueno, ya para entrar un poquito más en otras cuestiones, yo, digamos, voy a hablar ahora un poco de 3 documentos, ¿sí?, que nosotros venimos trabajando desde la pastoral social en conjunto con distintas áreas.
En ese sentido hay un primer documento muy importante que sale, digamos, de un pedido del Episcopado Argentino que lo toma la Comisión Nacional de Justicia y Paz, en donde la comisión lo que va a hablar es de 10 puntos para la construcción de consensos. Digamos que ahí, sin entrar, obviamente, en propuestas concretas, sino abriendo un espacio al diálogo para después llevar un poco a la práctica, nos va a hablar de 10 cuestiones, ¿sí?, a tener en cuenta por toda la sociedad argentina para afrontar este proceso electoral concreto, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de estas cuestiones? Bueno, fortalecer la democracia, trabajar por la dignidad de las personas, tener la mirada puesta en los más débiles, ¿sí?, en los ancianos, en los niños, ¿sí? Cuestiones también del medio ambiente, cuestiones de la transparencia electoral o la corrupción como la contracara de la transparencia, ¿sí? Y otras cuestiones más que están en un pequeño documento que ha tomado la Comisión Nacional de Justicia y País, que nosotros también lo replicamos haciéndolo propio desde el área política de la pastoral aquí en Santa Fe, atendiendo también a la realidad concreta que vivimos en nuestra arquidiócesis y en nuestra provincia. Ese es uno de los documentos que ahora vamos a ir haciendo un poquito de mención. Como segundo documento, nosotros, hemos sacado hace poco, en conjunto también con la arquidiócesis en sentido amplio y con distintas áreas pastorales, un pequeño comunicado en donde también hablamos en muy pocas líneas, ¿sí? El comunicado de la Iglesia Vota, en donde hablamos de este deber, este compromiso que nosotros tenemos como ciudadanos, ¿sí? Y ahí, por ahí también tiene un sentido. Por un lado, hacia nosotros como ciudadanos en general, y también un mensaje hacia la dirigencia política y hacia los distintos candidatos. ¿Por qué? Porque las campañas políticas y estos procesos electorales son también, en gran medida, por cómo está pensado el sistema actual, llevados a cabo por los partidos políticos. Entonces, lo que propongan, lo que hablen, lo que digan y la forma en la que se haga la campaña desde los partidos políticos va a tener un impacto directo en la sociedad y en los procesos electorales. Entonces también nos parece que como iglesia tenemos que mantener este mensaje fuerte de qué tipo de campañas políticas queremos para nuestra sociedad. Hay una cosa muy interesante respecto a este pequeño documento que si no lo vieron lo pueden después indagar en las redes sociales, es que en la réplica que tuvo en distintos medios de comunicación nos sorprendió la parte que los medios de comunicación subrayaron como título para presentar el documento, que era: la Iglesia les pide a los candidatos campañas limpias y que presenten propuestas. Nos llamó mucho la atención que los medios hayan remarcado esto, digamos, por sobre otro punto que tenía el documento, pero al menos como para... Si lees el QR de la derecha, ahí... No, abajo. No, solo como un dato, digo, para ilustrar esto que Nico está mostrando. Evidentemente hay una necesidad también esto, de pedirle a los candidatos, bueno, bajemos un poco, aterricemos y pensemos campañas constructivas más que poner el esfuerzo en la destrucción, digamos, que muchas veces venimos acostumbrados a eso. Nos llamó mucho la atención que haya sido subrayado la exigencia o el pedido de campañas limpias y constructivas. Bueno, y hay un tercer documento en el cual estamos trabajando, ya estos dos documentos ya están publicados, bueno, como decía el lema, y tenemos un tercer documento que tiene un poco que ver con todo esto que estamos hablando hoy, así que quizás algún aporte de acá puede todavía ser incluido, porque si bien ya está terminado, aún no lo hemos publicado, estamos en la etapa final ahí de diseño, que tiene que ver justamente con como iglesia también y desde los distintos espacios de la iglesia poder ser agentes replicadores, ¿sí?, hacia la sociedad en general, un poco de todas estas cuestiones que estamos hablando hoy acá, con el objetivo obviamente de poner en valor la democracia y de aportar también la mirada que tenemos nosotros como iglesia de cómo podemos seguir trabajando por tener una mejor democracia, ¿sí?, que tiene que ver justamente con todas estas cuestiones que venimos hablando, porque, y acá también enganchamos con esto de la participación, ¿sí? Si nosotros entendemos que la participación nuestra empieza y termina en levantarnos el viernes o el sábado, ver cuáles son los candidatos, en el mejor de los casos, si no el domingo mismo, ir, votar y listo, y terminó nuestra participación, y va a ser una participación muy pobre, ¿sí?
va a ser una participación muy pobre y yo hasta me animaría a pensar si realmente es participar o no, porque después vamos a tener la contracara de la discusión de que el votar es un deber, digamos, además de un derecho. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tanto estoy participando si simplemente estoy cumpliendo mi obligación como ciudadano de ir a votar? Entonces, ahí también está bueno pensar, por ahí reflexionar en este marco del proceso electoral, cómo es nuestra participación, ¿sí? Y desde nuestros lugares, cómo podemos mejorar nuestra participación hacia la construcción de la sociedad que queremos, ¿sí? Por ahí con pequeñas acciones concretas que cada uno vaya aportando desde su lugar, podemos hacer un gran cambio justamente para favorecer la democracia y para favorecer la construcción hacia la sociedad que queremos. Que no significan por ahí grandes cambios o grandes sacrificios o grandes esfuerzos que quienes quieran hacerlo, obviamente, bienvenido sea, pero por ahí con pequeñas cuestiones sí podemos hacer aportes muy grandes, sobre todo en el medio de estos procesos electorales. Y perdón, Sí, una sí. interrupción. No sé si quiere- Digo yo, más allá de que seamos conscientes que es lo que un poco están pidiendo ustedes irresponsables a la hora de votar, también lo que hay que incentivar, sobre todo, bueno, acá, en la pastoral social, y debo decir que la mayoría somos católicos, no o personas de fe, es alentar a la participación en las propuestas políticas. O sea, ser parte de las propuestas políticas. Porque, o sea, nosotros tenemos una serie de valores, vos nos estás hablando ahí de la doctrina social de la Iglesia, incorporada, que nosotros podemos llevar a la comunidad. O sea, más allá del servicio, el bien común. Yo soy empleada pública desde hace 35 años en el Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe. Soy una servidora pública y con esa conciencia de servicio público a la comunidad que me paga el sueldo, hago mi trabajo. Bueno, también participo, o voy a participar actualmente en una oferta electoral. Y esto que vos me estás diciendo, a mí me parece muy importante, tanto ser consciente a la hora de votar, o tomarte el tiempo, como vos decís, de mirar las opciones electorales, sino a la vez que el que tenga vocación o el que le parezca que aportar su granito de arena, y aportar su granito de arena es participando. Bueno, ahí tenemos, digamos, el punto culmine, si se quiere, de la participación, que es justamente siendo parte de estos procesos y siendo parte de la oferta electoral desde distintos espacios, sea desde los equipos o sea desde los candidatos mismos. Y al respecto de las propuestas, es una cuestión también que yo me quería detener un minutito. Las propuestas electorales obviamente son muy importantes, ¿sí? Esto, bueno, también que comentábamos hace un ratito, el tema de, bueno, de ver el proyecto, ¿sí? Del candidato, bueno, la candidata, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Primero, ¿cuáles son los cargos para los que se postula? Porque no es lo mismo la propuesta que puede tener alguien que va para un legislativo que una propuesta que va para un ejecutivo, ¿sí? Son cuestiones que es casi la oposición una de la otra, porque una va a dar el marco y el otro lo va a ejecutar. Entonces hay que tener muy en claro, digamos, qué dice cada persona, cada partido, cada equipo y hacia dónde va, ¿sí? Porque ahí también en esto tenemos que ser muy reflexivos nosotros como ciudadanos sobre lo que están proponiendo y si lo que están proponiendo es viable o no, y si es viable desde el lugar que se lo está pensando, ¿sí? Porque si se piensa una propuesta buenísima, pero la piensa alguien o la propone alguien que va para un legislativo, cuando es algo que se tiene que hacer desde un ejecutivo, por más que yo vote a esa persona, que le haga campaña, que gane, que acceda, no la va a poder ejecutar, porque lo que está proponiendo es para un ejecutivo y la persona se está proponiendo para un legislativo. Y esto que puede parecer muy obvio, está lleno en todas las campañas de propuestas cruzadas, ¿sí? Tanto de legislativos que te dicen lo que tiene que hacer el ejecutivo, como de ejecutivos que te dicen vamos a trabajar en una ley, pero ellos van de ejecutivo, cuando el marco legal ya está armado. Si bien obviamente, digamos, hay todo un cruce que es el gobierno, ¿no es cierto? Son cuestiones a tener en cuenta a la hora de escuchar, sobre todo, las propuestas de los distintos candidatos. Bueno, pero para eso existen las mayorías y las minorías.
¿entendés? No, obviamente. Voy al hecho de esto de que tenemos que ser también muy, muy críticos con lo que estamos escuchando, digamos, porque, bueno, y en esto también nosotros en el comunicado de la Iglesia de Bogotá hablamos de la ética y de los valores de los candidatos, ¿sí? Porque, vuelvo a lo mismo, yo no quiero desmerecer las propuestas porque son importantísimas. Ahora, en la transformación que estamos viviendo de los procesos electorales, de la mano de la tecnología, de la mano del crecimiento de la sociedad, con una visión más sociológica, si se quiere, de la velocidad con la que se está reproduciendo el conocimiento y que está aumentando todo, muchos de los desafíos que nosotros vamos a tener en los próximos años no los podemos saber hoy, y al no poder saber hoy desafíos que son gubernamentales de los próximos años, claramente no podemos tener propuesta. ¿Qué candidato presidencial del 2019 presentó una propuesta sobre cómo iba a manejar una pandemia? Ninguno, porque nadie sabía que iba a aparecer una pandemia. Entonces, ahí también a la luz de los principios, de los valores, de las experiencias y de los equipos, también es importante hacer este trabajo justamente de la integralidad de la persona del candidato, porque independientemente de que nosotros, digamos, se puede votar a un partido o no, ahí hay toda otra discusión. Hoy en día, digamos, porcentualmente se entiende que las personas votan candidatos y no votan partidos, a diferencia de cómo era en el siglo pasado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esta integralidad de la persona, porque al fin y al cabo, sobre todo desde los ejecutivos, van a terminar siendo la persona que ocupe el ejecutivo junto con sus equipos quienes terminen tomando una serie de decisiones que van a afectar en nuestro día a día sobre un montón de temas que quizás, justamente por estas dinámicas sociales o por cuestiones de fuerza mayor, como fue la pandemia, no pueden ser previstas en la campaña. Destacar también alguna cuestioncita. Quería rescatar algo. Perdón, 2 segundos. Sí, venía hablando de una pregunta con respecto a la integralidad de la persona, el candidato que se presente. ¿Cómo nosotros, desde lejos, digamos, podemos conocer la verdadera integralidad de la persona? O sea, más allá de si la hay conocido, porque en la mayoría de los casos son pocos los candidatos a la hora de elegir uno, ¿no? No, estaría súper bueno tener una respuesta. Estaría muy bueno. Yo creo que más que una respuesta podemos tener algunas intuiciones que son muy básicas. Intuiciones que van por el lado de bueno, ir a indagar la carrera política de ese tal o cual candidato, ir a buscar sus antecedentes, ir a buscar su historia, su formación, sus búsquedas también, digo, cuáles son sus titulaciones, por qué lugares anduvo, cuáles son las instituciones que transitó. Es como quizás ese sería el key de la cuestión, digamos, ahí. ¿Cómo podemos descubrir a la persona que a veces está detrás del personaje, digamos? Podría ser como este juego de ficción, digamos. Todos saben muy bien, digamos, claro. Cómo son las personas, son todos solidarios, son todos buenos, son todos mejores. Igual ahí, esa cuestión, me parece muy interesante la pregunta. Por ahí, la cuestión del conocimiento del candidato en sí viene mucho también de la trayectoria del candidato. A ver, uno cuando, por eso yo un poco hablaba esto de decir, bueno, el involucrarnos va más allá de la elección en sí o del proceso electoral en sí. Porque por ahí el conocimiento, si uno dice, bueno, a ver, ¿cómo conocer en su totalidad toda la oferta electoral que nosotros tenemos para la provincia de Santa Fe? Imposible. ¿Sí? Es imposible, es físicamente imposible, porque uno se tendría que ponerse un trabajo de investigación que no llegamos ni acá a las generales a hacerlo. Entonces, esta cuestión del conocimiento por ahí viene más con este involucrarse fuera de los años electorales, de por ahí ir teniendo un pequeño seguimiento, decir, bueno, ¿qué está pasando? A ver, el Congreso, la legislatura, bueno, cada cuánto sesionan, en qué tema están trabajando, qué propusieron tales o cuales candidatos, qué van proponiendo, ¿sí? Sin por ahí estar en el día a día como podemos estar muchos de nosotros, que yo de hecho lo estoy, pero por ahí ir teniendo pequeñas miradas, que esas pequeñas miradas son las que por ahí nos permiten ir tomando esta integralidad de la persona. Entonces, cuando uno por ahí tiene una especie de paneo general de la integralidad que la va armando a partir de las pequeñas intervenciones,
Después, si, digamos, en el caso que después se presente alguien de afuera, es como que uno ya con escucharlo hablar de algunas pequeñas cuestiones, es como que ya se puede ir haciendo una idea, digamos, obviamente todo esto es muy individual y acá está también, ¿no es cierto?, lo lindo de la individualidad de la democracia y de lo secreto, ¿no es cierto?, del voto, pero a partir de ahí uno se puede ir haciendo algunas ideas analizando la vida política de la sociedad en general y no tanto los procesos electorales en sí. Justamente por esto, porque en el proceso electoral todos se van a vender como la mejor propuesta. Ahora, de lo que diga a lo que haga durante los 4 años, los 2 años, el tiempo no electoral, ahí hay un abismo. Y en ese abismo, ni hablar si la persona de gobierno o no, en ese abismo está un poco la ventana en la cual nosotros podemos tener otro tipo de análisis, quizás más desde el silencio y la tranquilidad y no desde la dinámica electoral. Y quizás una idea más, solo para cerrar, no cerrar, sino al menos compartir. Y hay un ejercicio en el antes que yo comparto plenamente tu pregunta, y me la hago y nos la hacemos. De hecho, en algún momento habíamos planteado, hagamos una serie de preguntas que las contesten los candidatos y publiquemos la respuesta. Sí. Bueno, la cuestión es que en su momento lo hicimos y después a la hora de los briefs las respuestas cambiaron todas, digamos. Entonces ahí creo que hay una pista en el después, es decir, hay un gesto de confianza a la hora del voto, bueno, confío en este proyecto, y es como que nos da la sensación, o venimos viendo, de que en el después hay un desentendimiento de la confianza, digo, porque la confianza también después exige que vos me respondas. Entonces, notamos que muchas veces votamos, depositamos la confianza, y después no hay un seguimiento de qué pasa con esa confianza. Es decir, como esta evaluación a posteriori, es decir, bueno, tenemos que votar, listo, elegimos más o menos al que nos parece un poquito más íntegro, al que tiene un proyecto que incluye, creemos que a todos. Bueno, ahora después, ¿cuál es la evaluación que hacemos? A todos en nuestros oficios, en nuestros trabajos, a todos después se nos pide rendición de cuentas, a todos. No, creo que no hay un trabajo que no exija una rendición de cuentas. Bueno, ¿qué pasa con el ejercicio de los cargos políticos que después pareciera que nos desentendemos de la rendición de cuentas, digamos? ¿Cómo nos resignamos? Bueno, listo, esto, y bueno, y al final fracasó, y al final esto no fue así, y al final me desencantó. Bueno, ¿qué pasa que no hay un pedido fuerte de explicaciones? ¿Qué pasa que no hay un seguimiento, una evaluación? Digo como para pensarlo, digo a posteriori. Yo me daría más sensación de que hay más respuestas en el posterior que en el anterior. Perdón, que justo ahí levantó la mano. Una cosita rápida, hermano, que yo pensaba de todos los proyectos imposible analizar. Pero como católico, que pienso, hay cuestiones que son básicas. Sí. Por ejemplo, concretamente, un candidato que puede tener la mejor propuesta económica, lo que sea, pero que no te defiende la vida. Y esto es muy fácil de chequearlo, porque sabemos un montón de intervenciones que han tenido en la legislatura y demás. Entonces, un candidato que se me presenta con una buena propuesta económica, pero da la casualidad que no votó a favor de la vida, a mí como católica no me da ninguna confianza ni esperanza, porque si no defiende el principal derecho que es la vida, no me va a defender ningún otro derecho, diga lo que diga. Entonces, creo que para un católico, o sea, tenés que ver, cuando vos haces el análisis, en qué te posicionás para analizar las propuestas de los distintos partidos. ¿Sí? Lo cual es un criterio muy válido, pero que también nos quedamos pensando, por eso digo, no es que estemos desencantados, por favor, que no se entienda, creemos y valoramos fuertemente la democracia, sino que también nos pasó de hermanos que nos han prometido defender la vida hasta las últimas consecuencias, y que llegado la hora de jugarse optaron por sus proyectos personales y sus mezquindades personales, y que su palabra la perdieron totalmente. Entonces, también, por eso vuelvo a insistir con este a posteriori también, bueno, reclamarles, exigirles, che, confiamos en vos por esto. Y te echaste para atrás. Bueno, y te echaste para atrás. Está bueno esto. Está bueno. Pido la palabra. Pero hay otros que trabajaran. Sí, sin duda. Tal cual. Y que le costó carreras, lugares. Perdón, que justo habían levantado la mano. No, perdón. Sí, no quería que no se rinde cuenta. Yo te decía que hay un montón de juicios. Sí. Un montón de gente que se ha jugado la vida. Sí. Y nosotros no salimos
a defenderlo. Tal cual. O sea, ¿qué podemos pedir hoy? Tal cual. Y con toda la participación que tenemos, no lo vamos a tener, porque acá lo que siempre priva es el poder. Fíjate vos que a la hora de armar candidatos, lo que se arma es poder. Quizás tenemos ya la experiencia de donde viene la ideología del poder. Entonces, destruir eso para construir todo esto, yo te diría que Complejo. es difícil. Muy complejo. Y te digo más, votamos o lo elegimos por los que no queremos y no por lo que queremos. El mal menor. Que es una opción. Sí, sí, sí. Bueno, yo Principio hago una pequeña respuesta y después cierro con dos cositas más que no quiero dejar de mencionar y después, bueno, si quieren nos quedamos un rato compartiendo más informalmente con quienes quieran y puedan quedarse. Primero no quiero dejar de responder, digamos, acá esta cuestión, porque si bien me parece importantísimo el debate, lo que fue, de la ley del aborto y demás, la ley del aborto tuvo incluso una cuestión muy linda, políticamente hablando, que fue que se vio cada persona detrás de los partidos políticos. Todos los partidos políticos, todos los bloques transversalmente se quebraron, digamos, y el Congreso se dividió de un lado para el otro, que fue algo completamente histórico, ¿sí? Que en donde todo sistemáticamente, claro, cada ley, digamos, cada paquete salía por lo que decía el jefe de bloque, el debate del aborto quebró eso y se vio realmente esto que hablábamos, de la integralidad, de la ética, de los valores. Entonces ahí es donde vemos la importancia de analizar ética y valores de los candidatos, más allá de incluso de los equipos, no solo de los partidos políticos, sino de los propios equipos, ¿sí? de cada candidato. Eso por un lado, porque es muy interesante analizar políticamente cómo se ve esta discusión. Y por otro lado también por ahí entenderlo, al menos mi visión, obviamente se puede no estar de acuerdo, y si ahora nos quedamos charlando me encantaría. El debate del aborto es un debate que ya pasó y que en las elecciones previas al aborto modificó mucho la composición de la legislatura, sobre todo la legislatura provincial, digamos, con el gran porcentaje de voto católico que nosotros tenemos, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Esa es una realidad electoral. Ahora, la realidad electoral es que de acá a futuro no tenemos otra ley de aborto, que se derogue la ley de aborto con los números que requiere es extremadamente poco probable, y el próximo debate que nosotros vamos a tener en esta sintonía, por cómo se viene dando el debate público, muy probablemente sea el tema de la ley de muerte digna, digamos, y de cuestiones que vienen más del otro lado, digamos, con el final de la vida, no con el inicio. Entonces yo me pregunto también en esta cuestión, porque realmente es muy difícil elegir el voto, elegir en qué confiar, y sobre todo atender a esto de el voto responsable con nuestros principios y valores. Y esto no lo tomo como una cuestión de que nos tengamos que romper la cabeza, sino de simplemente tomar la responsabilidad como tal. Pero ahora, el candidato que esté a favor de la vida en términos del aborto, pero que no entienda nada de economía, que haga un desastre económico y que se mueran de hambre niños, literalmente se mueran de hambre, también hay una mirada en contra de la vida desde ese punto de vista. Entonces, por ahí no nos tenemos que quedar con debates anteriores o con lo que pasó o con lo que hizo o no hizo, sino tener en cuenta de la oferta electoral, ¿sí? Esta integralidad de lo que estamos viendo, ¿sí? Porque la realidad es superior a la idea. Entonces acá es donde tenemos que ver, bueno, qué es lo que proponen los distintos candidatos para la realidad y sobre todo si tienen experiencia en gestión, cómo han entendido esa realidad superior a la idea en la gestión que ya han tenido, ¿sí? Porque yo qué prefiero, digamos, ahí, o sea, son cuestiones muy finas, no solamente con el debate del aborto, son cuestiones muy finas a tener en cuenta, qué ponderar, ¿sí? Frente a una cosa o frente a la otra, con todo esto de elegir a los candidatos. Sobre todo teniendo en cuenta que la participación en la oferta electoral es mucho más acotada, porque nosotros por ahí podemos participar en las PASO. Ahora, participar de quiénes van a ser los candidatos ya requiere otra instancia de involucramiento político, ¿sí? Que la gran mayoría de la sociedad como tal no la tiene. Pero bueno, termino muy rápido con otras ideas que también me parecen importantes. Primero, en Santa Fe van a votar por primera vez a nivel provincial los jóvenes de 16 y 17 años. Es una cuestión no menor, sobre todo porque hay mucha desinformación, ¿sí? Segundo aspecto, todo esto lo paso muy rápido,
conocer previo a cada votación los sistemas de votación, ¿sí? Nosotros vamos a tener ahora este domingo sistema de boleta única, después vamos a tener el 13 de agosto boleta papel, después boleta única, boleta papel y se iba a votar boleta papel. Entonces, ser bien conscientes de eso y tratar de, obviamente, tener identificado a quién vamos a votar, el candidato, dónde medianamente está el candidato, si podemos encontrar la boleta única. Nosotros vamos a compartir. Van a hacer unos afiches, Sí. Desde la pastoral, bueno, por ahí vamos a compartir algunos links como para acceder a esta información con facilidad y poder tener medianamente aclaradas esas cuestiones, porque esto también tiene que ver con la dinámica del día en la votación, ¿sí? Los padrones para consultar ya están disponibles, ya se puede consultar el padrón y es muy importante también cuando uno consulta el padrón saber no solamente la escuela, sino el número de mesa y el número de orden, ¿sí? Pues cuando uno hace la cola, le dice al presidente de mesa número, no sé, 34, y ya es mucho más rápido, ¿sí? Para esta cuestión de cómo votar en concreto. Realmente uno cuando es presidente de mesa agradece un montón a las personas que vienen ya con el número de orden sabido porque es realmente mucho más rápido. Bueno, y por otro lugar también tratar de tener en cuenta estas cuestiones, ¿no es cierto?, de la dinámica de a qué hora ir a votar, por ahí evitar un poco las horas pico, ¿sí? Al mediodía o a las 5 de la tarde, que suelen ser las horas pico, tratar por ahí si uno puede ir a votar un poco más a media mañana, más bien temprano, si bien obviamente todas estas cuestiones son muy dinámicas, se entiende en líneas generales que la hora del mediodía de 11 a 1 y después de 5 a 6, de 4 y media a 6 de la tarde, son los dos momentos pico tradicionales. Entonces, por ahí si uno los puede evitar, también genera un poco esta flexibilidad, ser rápido al momento de estar dentro del cuarto oscuro, dentro del box, ¿sí? Según el sistema que sea, que esto también tiene que ver con tener un poco analizado qué es lo que uno va a votar y no tener que estar buscando ahí con la lupa, literalmente con la lupa, el candidato que va a votar. Y bueno, creo que no mucho más que esto. Son como un salpicado. Sí, tal cual. No, y era la propuesta, hacer un salpicado de cosas. Después dijimos, che, hacemos una lista de 10 puntos para discernir. Dijimos, no, tampoco vamos a hacer todo el trabajo, ¿no? Vamos a tirar una serie de cuestiones que después permitan a cada uno hacer la reflexión personal y creo que hay como un salpicado de cosas, digamos. Dijimos, vamos a hacer poquitas, bueno, no, tiramos todo el salpicado. Total, intuimos que si venían, era porque justamente venían a buscar algo de esto y decíamos, bueno, y que se puedan ir con más preguntas que respuestas. Si se dan con más preguntas que respuestas, quizás algo de lo que hicimos hoy dio frutos, digamos. Que sembraran estas inquietudes. Digo, me parece que ahí en el pizarrón quedan enumeradas algunas, conceptos de persona, integralidad, la responsabilidad, los principios como criterio de discernimiento. Nico arrojó cuestiones muy prácticas respecto a esto de lo legislativo y lo ejecutivo que a veces se nos mezcla, los sistemas de votación, las formas concretas de ir a votar, esta idea de poder, esta pregunta que nos inquieta a todos, cómo ir a buscar la integralidad, bueno, poder hacer un pequeño rastreo también de la persona o el proyecto que vamos a votar. Traíamos la cuestión del debate sobre el aborto, que fue un quiebre que quizás quitó muchas máscaras, bueno, poder hacer una mirada en retrospectiva, pero también poder mirar hacia adelante lo que se viene, porque sabemos que atrás de eso venía toda una serie de debates que son los que se van a suceder. Otro debate del cual no estamos hablando mucho y es no menor, que en la semana social que estuvimos participando ahora en Mar del Plata, tuvo una gran fuerza, es todo el debate acerca de las adicciones, de todo el flagelo de la drogadicción dentro de nuestra patria que se intenta instalar con discursos preciosos y que esconden el flagelo y el crimen, especialmente sobre la juventud que estamos viviendo, y con banderas de legalización, con banderas que le dan otros nombres, el flagelo que están atravesando muchos hermanos en la carcelación, digamos, también, que lo tenemos que tener en cuenta y que están ocultos, bueno, como otros debates que también mirando hacia adelante tenemos que revisar y mirar. Simplemente eso. Perdón, no, y abrimos eso, digo, era el cierre, simplemente como para mostrar, solo traer una cosita más, simplemente, respecto a la participación que lo quería traer. La Pastoral Social ofrece una especie de servicio que lo venimos sosteniendo, que bueno, que este año lo vamos a retomar, la pandemia lo cortó, que es un retiro para políticos.
un retiro para gente que está en la función pública. Una cosa muy interesante que pasó en el último... ese retiro la consigna es que no hay celulares, no hay fotos, no hay nada. Es como tuve una cosa así medio de claustro que nos encerramos y rezábamos juntos y pensábamos. Bueno, una cosa que salió en el último retiro que en lo personal me quedó resonando y que por eso lo quiero traer como una especie de cierre simbólico para abrir un pequeño diálogo, es que una de las hermanas que estaba participando en ese debate, que ejerce su vocación política con mucha pasión y mucho compromiso, dijo una cosa así: siempre nos enseñaron en los grupos juveniles, siempre nos enseñaron en la parroquia que nos tenemos que involucrar en la política. Algo de eso a mí me quedó después. Entonces decidí involucrarme en la política. Porque siempre reclamábamos, necesitamos que salgan de acá políticos, comprometidos con el bien común y toda la cuestión. Bueno, cuando decidí meterme, la comunidad se olvidó de mí, como que pasé a ser parte de esa mala palabra de la cual Francisco hablaba. Entonces, y me quedé solo, ¿sí? Y encontré mucho más refugio y amparo en gente por fuera de la iglesia que adentro de mi propia comunidad. Mi propia comunidad que me formó y me decía que necesito involucrarme, se olvidó de mí. Digo, ¿y por qué lo quiero traer como cierre? Bueno, si queremos líderes políticos que sigan saliendo, hermanos nuestros, que se animen a defender nuestros valores, que se animen a defender los criterios del Evangelio, que se animen a propuestas de este tipo, bueno, también es responsabilidad de la comunidad acompañarlos y cuidarlos. Porque si no, reproducimos esta lógica de exclusión y expulsión, donde lamentablemente el que decide comprometerse, los olvidamos. Lo quería traer a raíz de lo que justamente decía, me hiciste acordar, y fue una cosa muy dura en el retiro, donde ¿qué nos pedían estos hermanos? Bueno, acá nos soltaron la mano, bueno, al menos ustedes acompáñennos un poco. Qué lindo sentir que la iglesia, que es nuestra iglesia, porque ellos ya nos sentimos parte de la iglesia, también nos abraza. Bueno, y último aviso parroquial, este material que les digo, sobre todo para quienes quieran aplicarlo, digamos, agentes pastorales replicadores, ¿no es cierto? Un poco en sus distintas comunidades, escuelas, compartirlo con amigos docentes, bueno, también catequistas de por ahí más de adultos o coordinadores. Va a salir en breve, seguramente en estos días. Tenemos el grupo de WhatsApp de difusión también de la pastoral, que debe estar en alguno de los QR de acá abajo. Así que si alguien no está, también más que bienvenidos a que se puedan sumar. Por ahí por el grupo vamos a compartir este material y también los distintos materiales que bueno, esto es un poco material macro que incluye los otros, pero también por ahí vamos compartiendo a medida que van saliendo distintos materiales y bueno, por ahí link de interés y demás, así que más que bienvenidos a sumarse y bueno, y basta. Terminamos. Sí. La verdad que como a modo de cierre, porque creemos que como cuando uno termina un trabajo y pone a modo de cierre o nueva apertura. Bueno, creemos en la nueva apertura que lleva a este espacio. Agradecerles a cada uno la presencia, poder venir. Entendemos que si no nos quedamos hablando solo con el Nico los dos, tomando mates, y hay otra gente, es porque evidentemente hay algo que nos preocupa. Pero más que nos preocupa, nos ocupa. Y una forma de ocuparnos es tomarnos el tiempo de discernir lo que va a pasar el domingo. Pero que no termina el domingo, sino que quizás el domingo es un paso más dentro de otros pasos más que tenemos que seguir dando. Porque claro, entendemos que en el fondo se juega algo que muy bien, por eso me quiero quedar con esta síntesis, con algo que no se termina el domingo, sino que exige un compromiso cotidiano de todos los días, con procesos de transformación mucho más profundos, que tienen que ver con una lógica que para muchos es una lógica meramente política, para nosotros es una lógica evangélica, porque Dios mismo nos muestra un camino de acción. Dios vio el sufrimiento del pueblo y no fue indiferente. No fue indiferente a tal punto de abrazar la humanidad en Cristo y transformarla desde adentro. Bueno, ese es el llamado con el cual empezamos y con el cual queremos cerrar. El llamado al compromiso, no un compromiso meramente asistencial, sino un compromiso transformador. Porque la palabra, la presencia de Dios mismo que abrazó la humanidad en Cristo, es una presencia transformadora. Y es el desafío que también les dejó
a los discípulos es el desafío el cual recibimos nosotros como comunidad de bautizados también. Esta urgencia de ser profetas que anuncian, que denuncian, pero que también transforman. Entonces me parece que ahí nos queda el desafío, o al menos esta misión que asumimos cada uno desde nuestro estar siendo también católico en este mundo, en esta realidad, en esta sociedad que nos toca pisar. Les agradecemos como equipo de Pastoral Social que se hayan acercado. Los invitamos a recorrer también virtualmente las distintas propuestas que la Pastoral ofrece y tiene. Los invitamos a seguirnos también en las redes sociales, que por ahí son un puente de comunicación muy directa, que nos puedan acercar sus inquietudes y sus búsquedas, porque nuestro trabajo es efectivo en tanto que hay un verdadero intercambio con la gente. Si no, no dejan de ser ideas abstractas, el sentir de unos pocos, y se vuelve significativa en tanto podemos intercambiar con cada uno de ustedes. Esperemos que el debate no se agote, que esto genere nuevas preguntas y que ojalá podamos seguir trabajando en pos de una sociedad más justa, donde todos, pero todos seamos incluidos en este poliedro que es nuestra sociedad. Ojalá que todos podamos habitar ese poliedro. Si les parece, los invitamos a cerrar este espacio encomendándonos también a nuestra madre, que como la estampita quería reflejar, es nuestra madre de Luján, pero a nosotros también nos tira la de Guadalupe. Entonces, en esta madre que es de Guadalupe, que es de Luján, que es de Itatí, que es de Cacupé, que es de tantísimas advocaciones, porque si alguien entendió lo que es abrazar el poliedro fue nuestra madre, que decide encarnarse en cada lugar desde el sentir más profundo del pueblo. Bueno, si les parece, le pidamos a nuestra madre también que nos regale la sensibilidad de encarnarnos en el pueblo para, desde el pueblo, poder construir políticas de promoción justamente del pueblo mismo. Entonces a nuestra madre, si les parece, le decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. María, Madre de Guadalupe, ruega por nosotros. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos.